Recuerdo aquel día como si fuera ayer. La luz de la mañana se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la sala, y yo, sentada en mi viejo sillón de terciopelo verde, observaba el reflejo del sol sobre la mesa de caoba donde reposaba mi tesoro más preciado, un anillo de diamantes que había pertenecido a mi madre. No era solo una joya, era un símbolo de nuestra familia, de generaciones de historias y sacrificios. Cada destello del diamante me recordaba los veranos en que mi madre me enseñaba a leer, a ser honesta y a valorar cada pequeño gesto de amor. Mi hija, Valeria, entró en la sala con su habitual energía desbordante, ignorando el silencio que me envolvía. Su mirada se posó en el anillo inmediatamente. «Mamá, qué hermoso brilla esto». «¿Desde cuándo lo tienes?», preguntó con esa mezcla de curiosidad y codicia que siempre he percibido en ella. Intenté sonreír con calma, pero mi intuición me decía que algo no estaba bien. «Es un recuerdo familiar, Valeria. Por favor, trátalo con respeto», le respondí suavemente, intentando no mostrar la inquietud que sentía. Sin embargo, mientras yo me ocupaba de preparar el desayuno, escuché un leve crujido detrás de mí. Me giré justo a tiempo para ver a Valeria sosteniendo el anillo entre sus dedos, como si lo hubiera descubierto por accidente. «Oh, solo lo miraba», dijo, pero su voz sonaba falsa, demasiado contenida. Sentí una punzada de desconfianza, pero decidí mantener la calma. No quería acusarla sin pruebas. Después de todo, era mi hija y, pese a sus errores, la amaba profundamente. Ese día, el recuerdo de nuestra infancia volvió a mí. Valeria pequeña, corriendo por el jardín con flores en el cabello, riendo sin preocupaciones. Yo la observaba desde la ventana, sintiendo una mezcla de orgullo y amor inmenso. Jamás imaginé que aquella niña que una vez sostenía mis manos con tanta confianza crecería con un deseo tan marcado por lo material. Ahora, el mismo brillo que en su momento representaba sueños y esperanza, parecía despertar algo oscuro en ella. Durante la mañana, intenté distraerla con tareas del hogar, conversaciones sobre la universidad, sobre sus amigos, cualquier cosa que la alejara del anillo. Pero cada vez que mi vista se cruzaba con la suya, notaba un brillo diferente en sus ojos, un deseo que no podía ignorar. En el almuerzo, mientras servía la sopa, sentí que algo faltaba. Al mirar hacia la mesa, el anillo ya no estaba allí. Mi corazón se detuvo por un instante. «Valeria, ¿dónde está mi anillo?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Su reacción fue inmediata, una mezcla de sorpresa fingida y nerviosismo. «¿Mi mamá?». «Yo no lo toqué», exclamó, demasiado rápido para ser sincera. Cada palabra, cada gesto, me decía que estaba mintiendo. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la sala, cada segundo aumentando mi certeza. Algo había pasado, y no era una simple travesura. Decidí no confrontarla directamente en ese momento. En cambio, la observé durante el resto del día, cada movimiento, cada excusa que inventaba para explicar su comportamiento. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, cómo proteger mi tesoro sin perder la calma, cómo enseñarle una lección sin romper el vínculo que aún existía entre nosotras. Sabía que enfrentarse con ira no traería justicia. Necesitaba un plan, un modo de guiarla hacia la verdad sin destruirla. Esa noche, mientras Valeria dormía, me senté frente al espejo de mi dormitorio, sosteniendo la caja vacía que había albergado el anillo. Un nudo se formó en mi garganta. La traición de mi propia hija me dolía más que cualquier otra cosa. Pero también sentí una chispa de determinación. Este no sería un momento de derrota, sino de enseñanza. Mi corazón estaba roto, sí, pero mi mente clara. No permitiría que un error de codicia destruyera todo lo que había construido, y usaría esta experiencia para mostrarle el verdadero valor de la honestidad y la familia. Al día siguiente, mientras preparaba café en la cocina, mi mente seguía repasando los momentos felices del pasado. Vi a Valeria pequeña frente al espejo, tratando de peinarse sola, y yo riendo mientras le ajustaba los lazos de su cabello. Todo parecía tan simple entonces, un mundo donde la confianza y la inocencia predominaban. Ahora, aquella misma confianza se había quebrado, y me preguntaba cómo un gesto tan pequeño de codicia podía alterar nuestra relación de manera tan profunda. Mientras rememoraba, escuché el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Valeria entró con su usual entusiasmo, pero había algo diferente en su mirada, un destello de nerviosismo que no podía ignorar. «Mamá,
¿Me ayudas a preparar los documentos para la universidad?, preguntó, tratando de sonar natural. Asentí sin decir palabra, observándola con atención. Cada movimiento de sus manos, cada pausa en su respiración, me decía que algo no estaba bien. Era como si intentara mantener una fachada mientras su mente trabajaba en otra cosa. Decidí aprovechar un momento de soledad para hablar con mi vecina, doña Carmen, quien siempre había sido un oído confiable y una amiga de la familia. Carmen, necesito tu consejo, dije mientras servía té. Siento que que algo anda mal. El anillo, por ejemplo, desapareció y ella actúa como si nada hubiera pasado. Doña Carmen frunció el ceño, colocando la taza sobre la mesa con cuidado. Mi querida, a veces los jóvenes no comprenden el valor de lo que tienen. Pero no actúes con precipitación. Observa, espera y usa la sabiduría de tu experiencia, aconsejó con suavidad. Más tarde, Valeria apareció en la sala, sosteniendo su teléfono con ambas manos. «Mamá, ¿te importa si salgo un momento con mis amigos?», preguntó. Su voz tenía un tono casual, pero era demasiado estudiada, demasiado calculada. Asentí, sin quitarle la mirada de encima mientras salía. Tan pronto como se cerró la puerta, respiré hondo y sentí como la tensión se acumulaba en mi pecho. La traición no era solo el acto de tomar algo sin permiso, era la conciencia de que la confianza que le había dado libremente se estaba erosionando, poco a poco. Recordé entonces el verano pasado, cuando Valeria se negó a ayudarme con el jardín, prefiriendo pasar el tiempo en su habitación. La había regañado suavemente, hablando sobre responsabilidad y compromiso. Ella me había mirado con un rastro de rebeldía en sus ojos, algo que no había comprendido completamente hasta ahora. Esa pequeña semilla de egoísmo, que creí que desaparecería con el tiempo, estaba floreciendo de manera inesperada. Era un recordatorio doloroso de que la educación y el cariño no siempre garantizan la obediencia o la lealtad. Durante la tarde, mientras organizaba algunos documentos en el escritorio, vi un mensaje en el correo electrónico de Valeria que me heló la sangre. Hablaba de vender algunas joyas para pagar sus gastos, mencionando específicamente el anillo de mamá. Cada palabra era un cuchillo directo a mi corazón, pero también encendió algo dentro de mí, una mezcla de tristeza, decepción y la necesidad de actuar con inteligencia. No podía dejar que la avaricia guiara sus pasos, sin enseñarle una lección que recordara toda su vida. Decidí que era momento de planear cuidadosamente mi siguiente movimiento. No se trataba de venganza, sino de justicia y enseñanza. El anillo, aunque parecía valioso, tenía un secreto que solo yo conocía: no era auténtico. La idea de usar esto como una lección me llenó de una determinación fría pero firme. Tendría que esperar el momento adecuado, observar sus reacciones y dejar que sus propias acciones la condujeran al descubrimiento. La traición de hoy se convertiría en la enseñanza de mañana, y yo estaba lista para guiarla, aunque fuera desde las sombras. Esa noche, la casa estaba en silencio, salvo por el suave zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Me senté en el sillón de la sala, contemplando la caja vacía donde normalmente descansaba el anillo. Mi corazón latía con fuerza, y no podía dejar de pensar en lo que Valeria había planeado. Sabía que el deseo de poseerlo la había llevado a cruzar la línea que separa la curiosidad de la codicia. Al día siguiente, mientras revisaba la correspondencia en la oficina, escuché la puerta abrirse con pasos rápidos. Valeria entró, con una sonrisa nerviosa que intentaba ocultar la tensión. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, dejando caer una carpeta sobre la mesa. Sus ojos evitaban los míos, y yo noté cómo sus manos temblaban ligeramente. «¿Qué pasa, hija?», pregunté con calma, sin levantar la voz, pero con toda la atención puesta en ella. Se sentó frente a mí, tras un suspiro profundo, comenzó a hablar. «Mamá, estaba pensando, tal vez podría vender algunas cosas para ayudarme con la universidad y los gastos del apartamento», dijo, mirando hacia otro lado. Intenté mantener la compostura, aunque cada palabra retumbaba en mi mente como un martillo. «¿Vender cosas?», repetí, con una calma que buscaba disuadir cualquier reacción impulsiva. «¿A qué te refieres exactamente, Valeria?». Sus ojos se llenaron de culpa y ansiedad. «El anillo. Pensé que podría conseguir dinero rápido. Lo siento, mamá», susurró. El golpe de la traición fue tan fuerte que por un instante sentí que el mundo se detenía.
aquella niña que había cuidado y amado durante toda su vida, que había protegido y educado con paciencia infinita, había pensado en tomar lo que no le pertenecía por un impulso egoísta. Respiré hondo y le hablé con firmeza, pero sin levantar la voz. Valeria, lo que has hecho no es un simple error. Es un acto que rompe la confianza que nos une. Pero también es una oportunidad para aprender sobre responsabilidad, honestidad y las consecuencias de nuestros actos. Sus lágrimas comenzaron a caer, y su voz se quebró. No quería. No pensé que fuera tan grave, dijo, sollozando. Le pedí que me acompañara al salón, y abrí la caja frente a ella. El anillo brillaba, pero no como un diamante real. La luz reflejaba un falso destello, y sus ojos se abrieron con sorpresa y confusión. ¿Qué significa esto?, preguntó, incapaz de comprenderlo de inmediato. Sonreí con una mezcla de tristeza y determinación. El anillo que querías robar no es verdadero. Todo esto ha sido una prueba. Quería que vieras la diferencia entre el valor real y el aparente, entre la codicia y la honestidad. Valeria se quedó en silencio, procesando mis palabras. Su orgullo herido y su culpa comenzaron a mezclarse, y su mirada buscó la mía, llena de arrepentimiento. Mamá, no sé qué decir. Lo siento tanto, murmuró. Sabía que la lección había comenzado, pero también que el camino hacia la redención no sería fácil. La traición inicial había creado un abismo, pero también una oportunidad para reconstruir nuestra relación basada en la verdad y la confianza. Esa noche, mientras Valeria dormía, revisé mentalmente cada paso que tomaría a continuación. Había llamado a un abogado de confianza, preparado evidencia sobre la posesión del anillo y la posibilidad de involucrar a la policía si fuera necesario. No buscaba castigo por venganza, sino enseñar una lección que marcara su vida. La traición de mi hija había encendido un fuego dentro de mí, no de odio, sino de determinación y amor mezclados. Estaba lista para guiarla hacia la verdad, incluso si ella aún no podía comprender la profundidad de mis intenciones. Pasaron unos días y Valeria ya no entraba a la sala con la misma seguridad de antes. Su actitud había cambiado, y yo notaba en cada gesto que la culpa la estaba consumiendo. Sin embargo, aún no estaba lista para disculparse de manera genuina. Esa tarde, mientras organizaba algunos papeles en mi escritorio, la vi entrar con la cabeza baja, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con voz temblorosa, apenas audible. La invité a sentarse, y ella obedeció sin protestar. Su mirada evitaba la mía, pero podía ver en sus ojos la tormenta que se libraba dentro. «He estado pensando en todo, en lo que hice con el anillo», comenzó, soltando un suspiro profundo que parecía sacudir su pecho. «Sé que te lastimé, y no solo a ti, sino a nuestra familia», añadió, con lágrimas comenzando a deslizarse por sus mejillas. Yo permanecí en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre nosotras. No era el momento de hablar, era el momento de escuchar y observar. Mientras Valeria hablaba, recordé mis propias palabras de días atrás, la oportunidad de aprender de los errores. Este era el instante en que podía dejar que ella enfrentara las consecuencias de sus actos sin intervenir directamente. «Hija, sé que esto es difícil», dije finalmente, con voz serena pero firme. «La vida nos da pruebas, y depende de nosotros aprender de ellas. Lo que hiciste no se borra con palabras, pero sí con acciones». Ella asintió, tratando de encontrar las palabras adecuadas, y por primera vez sentí un destello de reconocimiento de su error. La conversación se prolongó por horas, mezclándose con silencios pesados y confesiones titubeantes. Valeria comenzó a relatar pequeños detalles de cómo había intentado justificar sus actos para sí misma, cómo había pensado que podía salirse con la suya sin consecuencias. Cada relato era un golpe a mi corazón, pero también una evidencia de que estaba comenzando a comprender la gravedad de sus decisiones. «Mamá, no sé cómo enmendarlo», dijo con la voz quebrada. Sonreí ligeramente, no de alegría, sino de satisfacción contenida. «Hija, no busco castigo. Busco que entiendas el valor de la honestidad y la responsabilidad», respondí, mientras sentía cómo mi paciencia y determinación se mezclaban con el amor incondicional que siempre le había tenido. El verdadero valor no está en lo que poses, sino en cómo actúas y en la confianza que construyes con los demás. Sus lágrimas se intensificaron, y por primera vez sentí que nuestra relación podría comenzar a sanar. Más tarde,
Mientras Valeria se retiraba a su habitación, escuché su suspiro largo y pesado, lleno de arrepentimiento. Sabía que aún le quedaba un largo camino para aprender de sus errores, y que el orgullo podría tentar a desviarla nuevamente. Pero esta primera confrontación había establecido un punto crucial. La verdad había sido revelada, y la responsabilidad recaía sobre ella. Yo permanecería atenta, guiando desde la sombra, lista para intervenir si fuera necesario, pero permitiéndole enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Los días siguientes fueron un tormento para Valeria. Cada mañana al despertar, sentía un peso sobre sus hombros, un recordatorio constante de su error. Intentaba concentrarse en la universidad, pero la culpa se infiltraba en cada pensamiento. Incluso al caminar por el campus, cada risa de sus compañeros, cada conversación trivial parecía reprocharle su falta de juicio. Su orgullo y su conciencia estaban en guerra, y ella no sabía cómo reconciliar ambos. Una tarde, mientras organizaba sus libros en su pequeño apartamento, su amiga Clara la visitó. «¿Qué te pasa, Valeria? Pareces diferente», preguntó Clara, con la ceja levantada. Valeria dudó, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té. He cometido un error, algo que me hace sentir muy mal», confesó finalmente, con la voz casi quebrada. Clara se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Valeria, todos cometemos errores. Lo importante es cómo reaccionamos ante ellos», dijo, intentando consolarla. Sin embargo, la joven sentía que ninguna palabra podía borrar la culpa que la consumía. Esa noche, regresó a casa con pasos lentos y un corazón pesado. Al abrir la puerta, vio a su madre sentada en la sala, como siempre, con un aire de serenidad que contrastaba con su propio caos interior. «Mamá, no sé cómo cambiar, no sé cómo demostrar que aprendí», murmuró Valeria, mientras lágrimas resbalaban por sus mejillas. La madre la miró con ojos llenos de comprensión y determinación. «Hija, no es solo cuestión de palabras. La verdadera redención se muestra con acciones. Tienes que enfrentar lo que hiciste y asumir las consecuencias», respondió, con voz firme pero llena de cariño. Durante los días siguientes, Valeria comenzó a enfrentarse a los efectos de su error de manera práctica. Tuvo que devolver objetos que había tomado sin permiso, enfrentar la mirada decepcionada de amigos y profesores, y reorganizar su vida para corregir los desbalances que su avaricia había causado. Cada pequeño paso era un desafío. Se sentía agotada, a veces tentada a rendirse, pero la presencia silenciosa de su madre, observando desde la distancia, le recordaba que no estaba sola, que aún había esperanza si elegía aprender de la experiencia. Una noche, mientras escribía en su diario, Valeria reflexionó sobre todo lo ocurrido. Mamá tenía razón, todo se trataba de confianza y responsabilidad, no de cosas materiales, escribió con la mano temblorosa. Recordó los veranos felices con su madre, la paciencia infinita y el amor incondicional que siempre había recibido. Entendió que el brillo del anillo nunca representó riqueza real, sino la confianza y el legado de generaciones. Y ahora, frente a la encrucijada de su vida, comprendió que debía reconstruir no solo la relación con su madre, sino también con ella misma, aprendiendo a valorar la honestidad por encima de todo. Finalmente, Valeria decidió enfrentar su miedo y hablar nuevamente con su madre. «Mamá, quiero enmendar mis errores, y estoy lista para asumir las consecuencias», dijo, con la voz más firme que había logrado en semanas. Su madre asintió lentamente, con una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que este era solo el comienzo del verdadero aprendizaje de Valeria, un proceso que la confrontaría con sus limitaciones, pero que también abriría la puerta a una transformación profunda y duradera. Una tarde lluviosa, mientras Valeria limpiaba el estudio de su madre, sus ojos cayeron sobre un viejo álbum de fotografías. Al abrirlo, las imágenes del pasado la transportaron a tiempos más simples. Ella pequeña abrazando a su madre en el jardín, cumpleaños llenos de risas, momentos en que un gesto tan sencillo como compartir una galleta significaba el mundo. Cada fotografía era un recordatorio de la confianza que había traicionado y de la paciencia infinita que su madre le había brindado durante años. Se sentó en el suelo, con el álbum apoyado en sus piernas, y comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas no eran solo por el error cometido, sino por la realización de cuánto había descuidado los valores que realmente importaban. «¿Cómo pude ser tan ciega?», murmuró para sí misma, tocando la imagen donde su madre la abrazaba. En ese instante, la comprensión golpeó con fuerza.
La riqueza verdadera no estaba en objetos brillantes, sino en la honestidad, el respeto y la conexión familiar que había descuidado por un instante de codicia. Esa noche, Valeria decidió dar un paso más allá. Quería enfrentar la realidad de sus actos. Llamó a su madre, quien estaba preparando la cena en la cocina, y le dijo con voz temblorosa: «Mamá, quiero que sepas que entiendo todo ahora. No solo sobre el anillo, sino sobre todo lo que representa. Estoy lista para hacer lo que sea necesario para reparar mi error». Su madre la miró, y por un momento el silencio llenó la habitación, pesado pero lleno de significado. Finalmente, asintió, con una mezcla de orgullo y alivio. «Valeria, el primer paso siempre es reconocer nuestros errores. Lo demás viene con paciencia y acciones». Al día siguiente, Valeria comenzó a asumir responsabilidades concretas. Ayudaba en tareas del hogar que antes ignoraba, se ofrecía a colaborar en proyectos familiares y buscaba maneras de demostrar honestidad en cada interacción. Cada pequeño esfuerzo era un desafío, porque la tentación de volver a viejos hábitos siempre estaba presente. Sin embargo, la guía silenciosa de su madre, observando desde lejos, le daba fuerza para continuar, recordándole que el aprendizaje no es instantáneo, sino un camino que requiere constancia. Durante ese proceso, Valeria recordó otro evento del pasado, la vez que su madre había enfrentado dificultades económicas, sacrificando sueños personales para asegurar su bienestar. Recordó las noches en que su madre trabajaba hasta tarde, sonriendo para no preocuparla, y cómo incluso en esos momentos difíciles, ella había enseñado lecciones de responsabilidad y resiliencia. Este recuerdo fortaleció su determinación. Comprendió que las pruebas que enfrentaba ahora eran parte de su propio aprendizaje, y que la paciencia y sabiduría de su madre eran herramientas para guiarla hacia la madurez. Finalmente, Valeria se encontró en un punto crítico. Debía decidir entre rendirse ante la culpa o usarla como impulso para crecer. Con el corazón pesado pero decidido, se dirigió a su madre una vez más. «Mamá, quiero seguir este camino hasta el final. Sé que no será fácil, pero prometo aprender y cambiar». La madre sonrió suavemente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Hija, ese es el verdadero valor, el que nadie puede quitarte, la capacidad de reconocer errores y transformarlos en crecimiento», dijo, mientras la luz cálida de la tarde iluminaba la habitación, marcando un punto de inflexión en la vida de Valeria y en su relación con su madre. Era una tarde soleada, pero en la sala de mi casa se sentía una tensión distinta, más intensa que cualquier momento anterior. Valeria estaba sentada frente a mí, con las manos entrelazadas y la mirada baja, consciente de que hoy sería un día decisivo. Yo, tranquila pero con el corazón latiendo con fuerza, abrí la caja del anillo que había guardado cuidadosamente desde el primer incidente. «Valeria, hay algo que necesito que sepas», comencé, mi voz firme pero suave. Ella levantó la vista lentamente, con los ojos llenos de curiosidad y un atisbo de miedo. «Mamá, ¿qué es?», preguntó con un hilo de voz. Tomé el anillo entre mis dedos y lo giré, dejando que la luz se reflejara en su superficie falsa. «Este anillo, el que creíste que era el diamante más valioso de la familia, no es real», dije, mientras observaba cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad. Sus labios se entreabrieron y un pequeño suspiro escapó de ella, como si el mundo entero se tambaleara bajo sus pies. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». «Todo este tiempo», balbuceó, incapaz de encontrar las palabras. Sonreí con una mezcla de tristeza y firmeza. «Todo esto ha sido una lección. Quería que entendieras algo fundamental. El valor de la familia, la confianza y la honestidad no se mide por objetos materiales. La verdadera riqueza está en nuestras acciones y en cómo tratamos a quienes amamos», continué, sosteniendo su mirada para asegurarme de que comprendiera cada palabra. Valeria permaneció en silencio, sus manos temblando ligeramente sobre sus rodillas. «Mamá, no sé qué decir, lo siento tanto, no solo por el anillo, sino por todo», murmuró, con lágrimas rodando por sus mejillas. La observé con amor, recordando todos los momentos de su infancia, cuando me seguía con ojos brillantes llenos de curiosidad y confianza. «No se trata solo de pedir perdón, hija, se trata de demostrar con acciones lo que has aprendido», respondí, intentando que mis palabras fueran un faro que guiara su arrepentimiento hacia la transformación. Luego de unos minutos de silencio, Valeria habló de nuevo, con una voz más firme y decidida. «Mamá, quiero enmendar mis errores. Quiero reconstruir la confianza que he destruido, y no solo contigo, sino con toda la familia».
Asentí lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que este momento no era el final, sino el comienzo de un proceso profundo de reconciliación y crecimiento. El anillo falso había cumplido su propósito: enseñar a mi hija que el verdadero valor de la vida no está en lo que se posee, sino en la integridad y el amor que se ofrece a los demás. Finalmente, mientras el sol comenzaba a descender y la luz cálida iluminaba la sala, tomé la mano de Valeria entre las mías. Hija, has dado el primer paso. El camino aún es largo, pero hoy has comenzado a entender lo que significa ser responsable, honesta y respetuosa. Esa es la riqueza que nadie puede quitarte. Sus lágrimas se mezclaron con una sonrisa tímida, y su abrazo fue un pacto silencioso de cambio y aprendizaje. En ese instante, supe que la semilla de la madurez había sido plantada y que la lección que buscaba enseñar finalmente había comenzado a florecer. Después de la revelación del anillo, un silencio profundo llenó la sala. Valeria permanecía sentada, sus manos entrelazadas, los ojos vidriosos por las lágrimas, intentando procesar la mezcla de alivio y vergüenza que sentía. Finalmente, con voz temblorosa pero sincera, dijo: «Mamá, sé que te he fallado. No hay excusa para lo que hice, y no quiero que esto arruine lo que siempre hemos tenido». Sus palabras eran un susurro cargado de arrepentimiento, y mi corazón se conmovió ante la sinceridad que emanaba de ella. Me incliné hacia ella, tomándole suavemente las manos entre las mías, y le hablé con calma: «Hija, he esperado este momento. Escucharte decir lo que sientes es el primer paso hacia la verdadera reconciliación. Pero recuerda, el perdón no borra automáticamente lo que pasó, se construye con acciones que demuestren tu cambio». Valeria asintió lentamente, sus ojos llenos de comprensión y un brillo de determinación comenzando a aparecer entre las lágrimas. «Quiero que sepas que te perdono, Valeria», continué, con una voz que intentaba transmitir la profundidad de mi amor y la importancia de la lección. «Pero más importante aún, quiero que uses esta experiencia para crecer. No solo como hija, sino como persona. La confianza se reconstruye con tiempo y con actos que reflejen la honestidad que ahora comprendes». Sus hombros se relajaron ligeramente, y por primera vez después de semanas de tensión, sentí que su corazón estaba abierto a recibir el mensaje. Valeria bajó la cabeza un momento, y luego me miró nuevamente, con una mezcla de gratitud y arrepentimiento. «Mamá, prometo que demostraré con hechos lo que he aprendido. Quiero recuperar tu confianza y hacer las cosas bien», dijo, su voz más firme que antes. Un nudo se formó en mi garganta. El orgullo y el amor se mezclaban con la emoción de ver que su cambio no era superficial, sino genuino. Nos abrazamos, largo y silencioso, un abrazo que contenía tanto dolor pasado como esperanza futura. Cada lágrima derramada parecía limpiar las heridas, cada palabra de perdón reconstruía los lazos rotos. En ese instante, entendí que la lección había cumplido su propósito. No se trataba de castigar, sino de guiar, demostrar que incluso en la traición puede surgir un aprendizaje profundo. Esa noche, mientras Valeria dormía, permanecí en la sala contemplando la luz suave que entraba por las ventanas. Sabía que el camino hacia la redención aún continuaba, pero también sabía que habíamos dado el primer paso esencial: reconocer errores, pedir perdón y abrir el corazón a la reconciliación. La familia, la confianza y la honestidad habían encontrado un punto de reinicio, y la semilla del cambio había sido plantada con firmeza en el corazón de mi hija. Los días siguientes fueron un proceso de reconstrucción lenta pero constante. Valeria tomó la iniciativa de reparar no solo la confianza rota conmigo, sino también con otros familiares que se habían visto afectados por su comportamiento. Empezó a involucrarse en pequeños proyectos familiares, ayudando con las tareas del hogar y tomando decisiones responsables que demostraban su cambio. Cada gesto, por pequeño que fuera, era un paso hacia la madurez que tanto necesitaba. Una tarde, mientras revisábamos juntas viejas fotografías y documentos familiares, Valeria me miró con una expresión mezcla de gratitud y determinación. «Mamá, quiero que sepas que todo lo que te hice, me enseñó algo que nunca olvidaré. Prometo cuidar de nuestra familia y mantener la honestidad como guía», dijo, con la voz firme y segura. La miré, y por primera vez en semanas sentí una paz profunda. Su transformación no era solo superficial. Había entendido el valor real de nuestras relaciones y la importancia de la confianza mutua. Decidimos, entonces, darle un nuevo significado al anillo falso. Lo guardamos como símbolo de la lección aprendida,
de cómo un objeto puede enseñar más sobre valores que sobre riqueza material. Cada vez que lo veíamos, recordábamos no la traición, sino el camino de crecimiento y redención que habíamos recorrido juntas. Valeria, por su parte, comenzó a tomar decisiones conscientes en su vida diaria, mostrando responsabilidad en el trabajo, estudios y relaciones familiares. Meses después, durante una reunión familiar en nuestra casa, todos notaron un cambio evidente en ella. Su actitud madura y respetuosa contrastaba con la impulsividad del pasado. Incluso compartió con sus primos y tíos la historia del anillo, sin omitir detalles, como una lección de vida que deseaba que todos comprendieran. La honestidad y la transparencia se convirtieron en un legado activo, no solo un recuerdo silencioso. Al final, la relación entre madre e hija se fortaleció más que nunca. Cada gesto de Valeria, cada decisión tomada con integridad, reforzaba el vínculo de amor y confianza que había sido probado y, finalmente, restaurado. Caminamos juntas por el jardín, recordando los veranos pasados, y por primera vez sentí que el ciclo de enseñanza y aprendizaje había culminado en armonía. La lección sobre el valor verdadero, la responsabilidad y la honestidad había dado fruto, y nuestra familia estaba lista para seguir adelante con un entendimiento renovado y profundo de lo que realmente importa. Un año después de aquel episodio con el anillo, la casa había cambiado tanto como nosotros mismas. Las paredes que alguna vez fueron testigo de silencios tensos y miradas evasivas ahora respiraban armonía. Cada habitación reflejaba el paso del tiempo y la transformación de Valeria. Los estantes llenos de libros bien organizados, las fotografías familiares restauradas y colocadas con cuidado, y en la sala, una alfombra nueva que cubría las marcas de aquellos días de tensión. Era como si cada objeto contara una historia de aprendizaje y reconciliación. Caminaba por los pasillos recordando los momentos de miedo y arrepentimiento, y me sentía agradecida de que aquel capítulo oscuro hubiera dado paso a un futuro luminoso. Valeria, que antes se dejaba llevar por impulsos egoístas, ahora mostraba una madurez que se reflejaba en todo lo que hacía. Mientras arreglaba la mesa para la cena, me miró y dijo: «Mamá, hoy me encargué de preparar los platos que a ti te gustan. Quiero que sientas que todo lo que hago es para contribuir, no para causar problemas». Su voz estaba tranquila, firme y cargada de intención, y sus ojos brillaban con sinceridad. Sentí un nudo en la garganta. Aquel momento era más que una simple cena, era la evidencia de que había comprendido verdaderamente la lección del anillo y que estaba dispuesta a vivir según esos valores cada día. Caminamos juntas por el jardín, nuestro espacio sagrado de verano, donde una vez jugamos entre flores y arbustos. Cada rosa, cada pequeño arbusto que habíamos plantado juntas parecía reflejar la paciencia y la dedicación que requería el crecimiento, tanto de las plantas como de nuestra relación. Valeria recogió una flor caída y la sostuvo con delicadeza, diciendo: «Mamá, nunca olvidaré lo que pasó con el anillo. Ahora entiendo que el valor de las cosas no se mide por su precio, sino por lo que representan en nuestras vidas y en nuestras relaciones». Sus palabras me llenaron de orgullo y de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la semilla que planté con paciencia había germinado plenamente. Mientras avanzaba la tarde, llegaron los vecinos y algunos familiares que no habían estado presentes en los últimos meses. Valeria se convirtió en anfitriona ejemplar. Recibía a cada persona con una sonrisa genuina, escuchaba con atención y compartía historias familiares con humildad y sinceridad. Observé cómo su comportamiento natural ahora reflejaba responsabilidad, empatía y honestidad. Los más pequeños se acercaban a ella para pedir consejos, y ella los atendía con paciencia, recordándome sus primeros años de impulsividad y egoísmo. Cada interacción era un pequeño testimonio de cuánto había crecido, y cómo la lección aprendida del anillo había trascendido más allá de nuestra relación madre-hija. En un momento, nos sentamos en la terraza a contemplar la puesta de sol. El cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, y la brisa suave movía las hojas de los árboles, creando un ambiente de calma y renovación. Valeria tomó mi mano y dijo: «Mamá, gracias por no rendirte conmigo, por enseñarme lo que realmente importa. Prometo que todo lo que haga de ahora en adelante reflejará lo que he aprendido. Quiero construir mi vida sobre confianza, amor y respeto, como tú siempre me enseñaste». Sus ojos brillaban, no por lágrimas de tristeza, sino por la claridad y determinación que ahora la guiaban. Recordé también los veranos pasados, cuando ella era pequeña, y cómo cada error de su infancia fue una oportunidad para enseñarle valores fundamentales. Todo el recorrido desde aquel anillo falso hasta hoy había sido un ciclo completo de aprendizaje,
de impulsos a conciencia, de egoísmo a empatía, de separación a reconciliación. La luz dorada del atardecer iluminaba sus rasgos, resaltando la serenidad y confianza que ahora la definían. Observándola, comprendí que la transformación no había sido instantánea, sino el resultado de paciencia, amor y guía constante. La cena transcurrió entre risas y conversaciones amables, sin tensiones, sin silencios incómodos. Cada gesto, cada palabra, era un reflejo del respeto y cariño mutuo que habíamos reconstruido. En ese momento, la casa ya no era solo un espacio físico, era un símbolo viviente de nuestra recuperación emocional y de cómo la honestidad, la responsabilidad y la empatía pueden restaurar incluso los lazos más dañados. Valeria había entendido que los errores no definen a una persona, sino la capacidad de aprender y crecer a partir de ellos. Antes de que cayera la noche, Valeria y yo nos quedamos un momento en el porche, contemplando las luces de la ciudad a lo lejos. La conversación se volvió íntima, llena de confidencias y promesas silenciosas. Mamá, sé que aún hay mucho por aprender, pero siento que finalmente entiendo lo que significa ser verdaderamente responsable y consciente de mis actos, dijo, mientras apoyaba su cabeza en mi hombro. Yo la abracé suavemente, sintiendo la paz que solo surge cuando la enseñanza y el aprendizaje se encuentran en armonía. Era la confirmación de que nuestra familia, marcada por errores y aprendizajes, había encontrado un nuevo equilibrio, y que el futuro podía ser construido sobre la base sólida del amor, la confianza y la integridad. Con el paso de los meses, Valeria se había convertido en un ejemplo de responsabilidad y madurez, no solo dentro de nuestra familia, sino también en su vida fuera de casa. Había asumido un proyecto comunitario en la vecindad, organizando talleres de apoyo para jóvenes que, como ella antes, necesitaban guía y enseñanzas sobre honestidad y empatía. Cada vez que hablaba con los jóvenes, sus palabras reflejaban la experiencia vivida, y su comportamiento servía como un recordatorio vivo de que los errores son oportunidades para aprender, no condenas eternas. Su voz, antes llena de inseguridad, ahora transmitía seguridad y autoridad natural. Una mañana, mientras arreglábamos juntas el jardín, Valeria me dijo con una sonrisa tímida: «Mamá, hoy decidí donar algunos de mis ahorros a la biblioteca del barrio, para que otros puedan aprender y crecer, como yo lo hice». Me quedé mirando sus ojos, llenos de determinación y sinceridad, y sentí que la semilla de la transformación había echado raíces profundas. Cada acción de ella parecía conectarse con las lecciones del pasado. La paciencia, la honestidad y la responsabilidad ya no eran conceptos abstractos, sino prácticas diarias que guiaban su vida. Ese mismo día, mientras colocábamos nuevas flores en los maceteros del porche, Valeria recogió cuidadosamente un viejo anillo falso que habíamos guardado como símbolo de la lección aprendida. Lo sostuvo en su mano y dijo: «Mamá, quiero que este anillo siga recordándome que la riqueza verdadera está en los valores y no en los objetos. Cada vez que lo vea, recordaré que la honestidad y la responsabilidad son tesoros que nadie puede quitarme». Su voz tenía un tono solemne, como si cada palabra pesara con significado y recordara un compromiso profundo con su propia transformación. Valeria comenzó también a involucrarse más en la dinámica familiar. Organizó pequeñas reuniones donde los primos y los amigos se unían a actividades creativas y educativas. Enseñaba a los más pequeños la importancia de compartir, escuchar y respetar a los demás, usando su propia experiencia como ejemplo. «Aprendí que los errores pueden enseñarnos más que los éxitos», les decía con entusiasmo. Los niños la miraban con admiración, y los adultos sonreían al ver cómo una joven que había cometido errores graves había aprendido a convertirlos en enseñanzas tangibles para otros. Además, Valeria decidió retomar sus estudios con un enfoque más maduro. Su disciplina y dedicación eran evidentes. Se levantaba temprano, planificaba su día y ayudaba a otros compañeros que tenían dificultades. Sus profesores notaron un cambio radical en su comportamiento y actitud. «Valeria, tu evolución es admirable. Has demostrado que la responsabilidad y la ética son mucho más valiosas que cualquier talento innato», le dijo uno de sus maestros durante una reunión escolar. Ella asintió humildemente, recordando la lección más importante de todas, que el verdadero valor reside en la integridad y el esfuerzo constante. Un día, mientras organizábamos la sala, Valeria me pidió ayuda para escribir una carta de agradecimiento al vecino que nos había ayudado durante los meses difíciles. «Mamá, quiero que todo el mundo vea que aprendí de mis errores y que estoy comprometida con el bien, no solo con palabras, sino con acciones», dijo, con la voz firme y confiada.
Mientras escribíamos juntas, recordamos los momentos de tensión y los días de lágrimas, y ambos nos reímos suavemente, conscientes de que el camino recorrido había transformado no solo a Valeria, sino también a nuestra relación. Por la tarde, caminando por la ciudad, Valeria ayudó a una anciana a cruzar la calle y se aseguró de que un niño perdido encontrara a sus padres. Pequeños actos, sí, pero cargados de significado. Yo la observaba desde la distancia y me sentí emocionada. Cada gesto reflejaba la internalización de los valores que antes solo había intentado enseñarle con palabras y advertencias. Su crecimiento era tangible, visible en su manera de actuar, de hablar y de mirar al mundo. La joven que una vez había robado un anillo falso para probar su egoísmo ahora se convertía en una guía y ejemplo para otros. Finalmente, en la noche, mientras colocábamos el anillo falso en un pequeño altar familiar como símbolo de aprendizaje, Valeria se arrodilló frente a él y dijo con solemnidad: «Este anillo me recuerda que los errores no me definen, pero sí pueden enseñarme a ser mejor. Prometo vivir cada día con honestidad, responsabilidad y amor». Sus palabras resonaron en la habitación, llenando el espacio con un eco de compromiso y esperanza. Su transformación no era solo personal, sino también simbólica. Cada acción que emprendía desde ese momento reforzaba la idea de que la verdadera riqueza y madurez se encuentran en el carácter y en la capacidad de aprender de los propios errores. El sol de la tarde caía suavemente sobre el jardín, iluminando cada hoja y cada flor con un tono dorado que parecía mágico. La casa, que había sido testigo de discusiones, lágrimas y tensiones profundas, ahora se sentía cálida y llena de vida. Valeria caminaba junto a mí por el sendero que habíamos construido años atrás, y sus pasos eran firmes, conscientes, reflejando la seguridad que había ganado a través de sus esfuerzos y aprendizajes. Sus ojos brillaban con determinación y serenidad, y en su sonrisa se leía un equilibrio interior que me llenaba de orgullo y emoción. Nos detuvimos frente al pequeño altar familiar que habíamos preparado en la sala, donde reposaba el anillo falso que había sido el catalizador de todo el cambio. Valeria lo sostuvo con cuidado, y sus dedos recorrían la superficie brillante, como si tocara no solo un objeto, sino también todo el recorrido de su aprendizaje. «Mamá, este anillo ya no es solo un recuerdo del error que cometí», dijo, con voz firme y emotiva, «sino un símbolo de todo lo que he aprendido, la importancia de la honestidad, la paciencia, el amor y la responsabilidad». La escuché y sentí como cada palabra reforzaba todo lo que habíamos construido juntas durante meses de reflexión, esfuerzo y reconciliación. Luego, nos sentamos en la terraza, observando cómo la luz del atardecer jugaba con las sombras de los árboles. Valeria tomó mis manos entre las suyas y continuó: «Mamá, sé que aún hay mucho por recorrer, pero prometo seguir aplicando lo que he aprendido en cada decisión que tome. Quiero ser una persona de la que tú y toda la familia puedan estar orgullosos». Sus ojos estaban llenos de sinceridad, y en ese instante comprendí que el aprendizaje había sido profundo y verdadero. Cada lágrima derramada, cada conversación difícil, cada momento de tensión se habían transformado en un camino hacia la madurez y el entendimiento mutuo. Recordé entonces todos los veranos que habíamos pasado juntas, jugando entre flores y risas, y cómo esos momentos inocentes habían plantado las semillas de la confianza y el amor que, a pesar de los errores, nunca se habían perdido por completo. El anillo, que una vez había simbolizado la codicia y la impulsividad, ahora representaba la redención, la enseñanza y la fuerza de los lazos familiares. Su presencia en el altar era un recordatorio constante de que los errores no destruyen, sino que pueden construir si se enfrentan con sinceridad y esfuerzo. Al caer la noche, la familia se reunió para compartir la cena. Los primos, tíos y vecinos que habían seguido nuestro proceso de reconciliación observaban con admiración cómo Valeria participaba con entusiasmo, ayudando a todos, escuchando y compartiendo experiencias. Cada gesto de ella reflejaba no solo su transformación personal, sino también la influencia de la paciencia, la guía y el amor incondicional que habíamos cultivado juntas. La armonía llenaba la casa, y las risas se mezclaban con conversaciones sinceras, creando un ambiente de calidez y unión que antes parecía inalcanzable. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, Valeria me miró con una expresión llena de gratitud y esperanza. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo, por enseñarme que los errores son oportunidades de aprendizaje. Hoy comprendo que la verdadera riqueza no está en los objetos, sino en los valores que cultivamos y en cómo amamos y respetamos a los demás». Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. La miré y sonreí,
sintiendo que cada momento difícil había valido la pena, porque había dado fruto en la forma de una hija madura, consciente y responsable. Finalmente, nos sentamos juntas frente al jardín iluminado por la luna, contemplando el cielo estrellado. El anillo descansaba en el altar, símbolo de todo lo vivido, de los errores cometidos, de las lágrimas derramadas, de los aprendizajes absorbidos y de la reconciliación lograda. Valeria apoyó su cabeza en mi hombro y susurró: «Mamá, prometo que cada día será un paso más para honrar todo lo que me has enseñado». Y en ese momento, con la brisa suave acariciando nuestro rostro y el silencio lleno de paz, comprendí que la historia que comenzó con un error y un anillo falso había culminado en amor, confianza y madurez, sellando un vínculo inquebrantable entre madre e hija y dejando un legado de valores que trascendería generaciones. La noche avanzaba, y la casa permanecía iluminada por una calidez silenciosa, un testimonio de la transformación no solo de Valeria, sino de toda la familia. Cada gesto, cada mirada, cada palabra compartida en ese momento final reflejaba el triunfo de la paciencia, la educación a través del ejemplo y el poder del amor incondicional. Y mientras las estrellas brillaban sobre nosotros, supe con certeza que, aunque los errores forman parte de la vida, la forma en que elegimos enfrentarlos y aprender de ellos define la verdadera riqueza de nuestra existencia.